Buenos días, maestros, compañeros. Les agradezco mucho la presencia, agradezco mucho a la parte sindical que nos invitó. Y como ustedes, todos nosotros hemos participado y seguimos... Okay. Okay. Y seguimos participando nosotros en el proceso en los procesos de promoción. Tenemos ya todos algunos años de estar participando y estamos todos esperando la asignación de, pues sacamos todos buen lugar el pasado. Pero bueno, vamos a empezar. Nosotros le voy a pedir que nos pongan el artículo 3º, por favor que nos hagan el favor de proyectarlo, y vamos a empezar con el artículo 3º constitucional. El artículo, sí. Ok. Ahí se escucha bien. Ahí está. El artículo 3º constitucional, ¿de dónde viene? ¿Qué es el artículo 3º constitucional? Bueno, pues viene de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Constitución que es precisamente la ley fundamental de un Estado. En ella se establecen los derechos y obligaciones esenciales de los ciudadanos, así como sus obligaciones y derechos, ¿de acuerdo? Bien importante. Hay varios artículos relacionados con educación. Nosotros los artículos que tenemos relación es el artículo 3 constitucional, el artículo 24, el artículo 31 y el artículo 73. Rápido voy a describir cada uno de ellos y vamos a ir explicando. El objetivo de hoy es explicar el artículo 3º constitucional. El artículo 3º es el marco normativo de las leyes secundarias, acuerdos, reglamentos y disposiciones relacionadas con la educación. Ese es el artículo 3º, ¿de acuerdo? El marco, las leyes a grandes rasgos. Del artículo 3º se derivan varias leyes. 3 leyes importantes. La primera ley es la Ley General de Educación, que vamos a ver también el día de hoy, que es muy amplia y vamos a simplificar. La ley del sistema de carrera de las maestras y de los maestros, y la ley en materia de la mejora continua. Como ustedes observaron, la ley entonces general de educación, ¿qué es? Pues es la descripción, son las reglas de lo que dice el artículo 3º, ya todos los detalles de todo esto. Entonces, el artículo 3º, la ley, y la Ley General de Educación, las reglas, la descripción del mismo. También vamos a ver el artículo 24. Todas estas siempre son como preguntas de examen, siempre nos los van a hacer. Por ejemplo, el artículo 24 habla precisamente y dice: la educación debe de ser laica, debe ser ajena a cualquier doctrina, a cualquier religión, totalmente ajena. El artículo 31 es el que nos habla de la obligación que tienen los padres, la corresponsabilidad en mandar a sus niños a la escuela. Y el artículo 73, pues son las obligaciones que tiene el Estado para la educación. ¿De acuerdo? Entonces, a grandes rasgos, son los artículos que nos hablan sobre educación. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, maestro. Siempre, dice, vamos a mencionar los principios filosóficos del artículo 3º. Siempre vamos a empezar con esto. Dice, toda persona tiene derecho a recibir educación. Y aquí hay que ver toda persona, sea quien sea, nada más con el hecho de que sea un ser humano, tiene derecho a recibir educación. No importa que no sea mexicano, no importa que no tenga documento, tiene derecho por ser un ciudadano, ¿de acuerdo? Siempre y cuando pues habite en nuestro país con nosotros, ¿de acuerdo? Entonces todos tienen derecho. La educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, bien importante, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia, ¿de acuerdo?
Palabras claves también: amor a la patria, respeto a los derechos humanos. Acuérdense que ahorita el actual gobierno que tenemos es humanista, ¿de acuerdo? Entonces todo eso seguro viene, seguro nos van a preguntar, lo vamos a ir detallando más adelante, toda la explicación. Adelante, maestro, por favor. Comprende 12 párrafos, voy a leer algunos rápidamente y vamos a ir explicando. Dice, párrafo 1, toda persona tiene derecho a educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforme a la educación básica. Esta y la media superior son obligatorias, serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción 10 del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar de su importancia. Entonces, también preguntas de examen: ¿cuál es la educación básica? ¿Cuál es la educación obligatoria? La básica, inicial, preescolar, primaria, secundaria, básica. Obligatoria incluye la media superior, ¿de acuerdo? Y la inicial, acuérdense que es un derecho de todos, es un derecho que vayan a la inicial. Pasamos a la siguiente, por favor. El párrafo 2 del artículo 3 nos dice: corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por este, además de obligatoria, será los principios que tiene: universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. También pregunta de examen siempre: ¿cuáles son? Pues son 5: universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor, el párrafo 3. Está derogado. Está derogado, precisamente. ¿Por qué está derogado el párrafo 3? Porque nos hablaba de la calidad. Recuerden que la palabra calidad fue sustituida por la palabra excelencia. Ahora es de excelencia, la educación será de excelencia, ¿de acuerdo? Y también es fácil, palabra clave, vean el examen, cuando haya las preguntas: calidad o excelencia. Pues ya calidad, ya no, ¿de acuerdo? Excelencia. Siguiente, párrafo 4. La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de los derechos humanos, derechos humanos, y de la igualdad sustantiva. Acuérdense, igualdad no es lo mismo que equidad. Es diferente y debemos de diferenciar eso, porque luego dicen: no, es que no somos iguales, somos equitativos, ¿de acuerdo? Ayudar a quien más lo requiere. Entonces, tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, otra vez, el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de solidaridad internacional, en la que la independencia y en la justicia promoverá, palabra clave, la honestidad. Promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. A continuación, la maestra Vicky continúa, repartimos de esa manera. Adelante, maestra. Siguiente, por favor. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Anteriormente nada más era niñas, niños, adolescentes. Ahora se incluye a los jóvenes. ¿Por qué a los jóvenes? Porque la educación también contribuye al nivel medio superior. Por eso se incluye jóvenes en el acceso, permanencia. Aquí en permanencia también es el tránsito. ¿El tránsito de qué? De los estudiantes, porque pueden permanecer en algún estado o cambio de domicilio o alguna otra modalidad. Y participación en los servicios educativos. En algunos casos vamos a ser puntuales, de acuerdo a la experiencia de los exámenes, cuando sea algo preciso,
para que tome nota. ¿Por qué? Porque son preguntas de exámenes que constantemente se van repitiendo. A lo mejor no todas, pero la experiencia que hemos tenido es de que algunos se repiten y por eso tienen que tomar nota para que lleven las ideas claves. Pasamos al siguiente, por favor. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo. Entonces, como maestros y maestras tenemos que tener, ahora sí como se dice, la camiseta bien puesta, porque somos una pieza fundamental en el proceso educativo y de enseñanza. Y por lo tanto se reconoce su contribución de la transformación social. Tendrá derecho de acceder a un sistema integral de formación, capacitación y actualización, retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, y todos lo hacemos cuando inicia el ciclo escolar, las evaluaciones diagnósticas, para que de ahí es un punto clave para las planeaciones, para cumplir los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional. El párrafo 7 nos habla de la ley que establece la disposición del sistema para carrera de maestras y maestros. Esto lo vamos a retomar cuando veamos también la nueva escuela mexicana, que también incluye este aspecto. En sus funciones docentes, directivas o de supervisión, corresponderá a la federación su rectoría y en coordinación con las entidades federativas y su implementación conforme a los criterios de educación previstos en el artículo 3. La admisión, la promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva y de supervisión se realizará a través de procesos de selección, que es lo que estamos ahorita nosotros preparando, precisamente porque todo es un proceso de selección a los que concurrirán los aspirantes en igualdades de condiciones y establecidos en la ley prevista en el párrafo anterior, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales, y se consideran los conocimientos, aptitudes y experiencias necesarias para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Los nombramientos derivados de estos procesos solo se otorgará en términos de dicha ley. Lo dispuesto en este párrafo en ningún caso afectará la permanencia de los maestros, de las maestras y los maestros en servicio. A las instituciones a las que se refiere la fracción 7 de este artículo no lo serán aplicables estas disposiciones. El Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las escuelas normales, en los términos que disponga la ley. Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental. ¿Continúa usted? Perdón, continúa la maestra Esther. Ok. Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. Gracias. Continuamos con el párrafo 11. Este indica que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto de la fracción 2 de este artículo, el Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República. Para tal efecto, considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos
que contemplen las realidades y contextos regionales y locales. Aquí recordarán, cada vez que hay un cambio de plan, nos solicitan participar en diferentes medios para que podamos nosotros dar nuestra opinión. A este artículo de este párrafo se refiere a este tema. ¿Continuamos? Okay. Párrafo 12. Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y orientación integral, por lo que se incluirá el dominio de las ciencias y humanidades, en las que haremos énfasis en la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas, que es importante que se considere, se pregunta mucho este tema en el examen, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial música, la promoción de estilos de vida saludable, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. Por la situación que hemos pasado de pandemia, se está dando mucho énfasis en lo que es vida saludable, que fue un tema que se anexó en nuestros planes. Por lo tanto, seguramente vamos a tener en este periodo pues la pregunta correspondiente a este tema de vida saludable. Fracción 1. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias. Dicha educación será laica y por lo tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa o creencia que tengan nuestros alumnos. Fracción 2. Será democrático, considerando la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Recuerden, la palabra también esta es pregunta de examen, cuando una persona o un plantel está siendo democrático. Este sería el concepto. Adelante. Muchas gracias. Si ustedes se dan cuenta, todas las diapositivas, nosotros tratamos de resaltar las palabras clave. Creo que muchas de las ocasiones la información es bastante como para poder recordar todos aquellos elementos. Sin embargo, por ejemplo, en este caso, la fracción segunda del mismo artículo 3 dice, será nacional. Esa es la palabra clave en esta fracción. Será nacional en cuanto sin hostilidades ni exclusivismos. Un poquito, ¿sí? Okay. Atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acercamiento de nuestra cultura. Recuerden, inciso B, entonces, nacional, ¿de acuerdo? La maestra Esther hace un momento remarcó en el inciso A, democrático. Ya llevamos dos palabras claves ahí que son de examen, democrática y nacional. Bien, siguiente fracción, por favor, la siguiente diapositiva. Ok, en esta fracción nos dice que contribuirá a la mejor convivencia humana. Esa es la palabra clave de este inciso C. A fin de fortalecer el aprecio, el respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de las personas, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando privilegios de razas, de religión, grupos, sexos o de individuos. ¿Ok? Aquí solamente comentamos la parte del inciso D, se encuentra derogada, esa la quisimos de todas maneras nosotros poner para que no vaya a haber alguna confusión de por qué razón no se tocó este inciso, está derogado, entonces no tenemos ahí ninguna materia en que abordar. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bien, siguiente palabra clave, inciso E, será equitativo, para lo cual el Estado implementará
medidas para favorecer el ejercicio pleno de los derechos de la educación de las personas y combatan las desigualdades socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia de los servicios educativos. ¿De acuerdo? Ahí me gustaría resaltar de nuevo acceso, tránsito, permanencia. Recuerden estas tres palabras también. En la Escuela de Educación Básica de Alta Marginación se impulsarán acciones que mejoren las condiciones de la vida de los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario. Asimismo, se respaldará a estudiantes en vulnerabilidad social mediante el establecimiento de políticas incluyentes y transversales. Inciso E, la educación para personas adultas. Se aplicarán estrategias que aseguren su derecho a ingresar a las instituciones educativas en sus distintos tipos de modalidades. En los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe e interculturalidad basada en el respeto, promoción, preservación del patrimonio histórico y cultural. Perfecto. Siguiente palabra clave, inclusivo. Esta palabra clave la hemos visto desde la presentación del maestro Fernando, que nos está diciendo que va a ser inclusiva. Esa es muy repetitiva. Será inclusivo al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos, con base en los principios de accesibilidad. Se realizarán ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Recuerden que esto también se ha ido manejando mucho en las últimas juntas de consejo técnico. ¿Se dan cuenta? Lo que decíamos, la parte de ese gobierno es una parte humanista. Precisamente por eso, la inclusividad dentro de la educación. Adelante. Continuamos con el inciso G. Será. Sí. Perdón, continuamos con el inciso G, por favor. La siguiente. Será intercultural al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferentes derechos en un marco de inclusión social. Esto intercultural también es muy importante, también es una palabra clave. Recuerden, en las escuelas tenemos diferentes tipos de personas con diferente cultura y nosotros tenemos que incluirlo siempre. Yo recuerdo el examen pasado que decían una persona que tiene la tradición, la fiesta del pueblo, ¿qué hace el maestro? No lo deja ir, le pide que vaya, porque se ausentan todos en ese tiempo. No, debe de interesarse en la cultura, debe de pedirle trabajo ponerlo a trabajar, pero dejarle al alumno que explique la cultura, que explique sus raíces. De esa manera lo integramos, de esa manera evitamos después de que lo estén separando y lo estén sacando. No, hay que aprender de todos. Además por ejemplo, quien habla algún otro tipo de idioma, algún dialecto que le llaman, bueno, qué padre el poder entender, que nos puedan ir explicando. Yo recuerdo alumnos así que teníamos, ¿no? Entonces, sobre todo en las escuelas cuando trabajé en trabajadores que llegaban de la sierra, y uno le decía, a ver cómo se dice esto, y lejos lo integrábamos y todo el mundo estaba interesado en tratar de hablar, porque al fin de cuentas son personas bilingües, hablan dos lenguas más que nosotros. Bueno, sigue el inciso H. Estamos en el inciso H. G, H, por eso. Será integral, educará para la vida, con el objeto de desarrollar en las personas capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permita alcanzar su bienestar. Por supuesto, esto es súper importante. ¿Por qué seguimos enseñando como cuando nosotros estudiamos? Si todo ya es diferente, ya no es como cuando estábamos nosotros. Entonces tenemos que cambiar todo eso, tenemos que cambiar la manera de enseñar,
tenemos nosotros que hacer que la gente razone, aprenda a pensar, aprenda a diferenciar esas cosas. Inciso I, será de excelencia. Palabra clave también, les decía yo que la calidad es sustituido en este gobierno por excelencia. Será de excelencia, entendiendo como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizajes de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico y fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad. Aquí bien importante, fíjense, el máximo logro de los educandos. Otra parte muy importante, el fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad. Para lograr tener una escuela excelente necesitamos nosotros tener un lazo fuerte con toda la comunidad, involucrarlos en el estudio, involucrarlos en la mejora. También nos habla bien de la corresponsabilidad y todo, que será el tema más adelante. Tenemos nosotros la fracción siguiente que está derogada, la fracción 3, está derogada, hablaba precisamente de calidad y todo eso, quedó derogada. Tenemos nosotros la fracción 4, toda la educación en el que el Estado imparta será gratuita, recuerden, gratuita, no debemos cobrar absolutamente nada, todo gratis, y hay conceptos que nos los van a poner gratis en la escuela, siempre los libros de texto, gratis el pago de maestros, gratis toda la estructura, toda la infraestructura de la escuela, ¿de acuerdo? Uniformes, bueno, les dan su ayuda, les dan su vale, todo, pero no son gratis. ¿Por qué? Porque habrá quien quiera comprar y además no es obligatorio el uniforme, ¿de acuerdo? Pero en sí, gratuita, no cobrar nada, todo gratis, ¿de acuerdo? Pasamos con la maestra Vicky. Continuamos con la fracción quinta. Sí. La persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica y humanística. Otra vez recalcamos la palabra humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que se derive de ello, para lo cual deberá promover recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establecen las leyes en la materia. Además, alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Pasamos a la siguiente, por favor. Fracción sexta. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. ¿A qué se refiere esto? Los particulares a las escuelas particulares. Modalidades, los que ya hemos comentado, ¿sí? Desde preescolar, primaria, secundaria, nivel medio superior y por supuesto que también hasta universidad. El Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficiales a los estudios que realicen en los planteles particulares. En el caso de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y normales. Los particulares deberán, fracción, también igual seguimos a la misma fracción sexta, impartirá la educación con apego a los mismos fines y criterios que establece el párrafo cuarto y la fracción segunda, así como cumplir los planes y programas que se refiere en los párrafos 11º y 12º. Entonces, los particulares siempre deben de tener los mismos planes y programas que las escuelas públicas. Pasamos a la siguiente fracción, donde dice obtener previamente en cada caso la autorización expresa del poder público en los términos que establece la ley. Pasamos a la fracción séptima. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que
la ley otorgue la autonomía. Tendrán la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí misma, y volvemos a lo mismo, la autonomía. Realizará sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo a los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y libre examen y discusión de las ideas. Determinarán los planes y programas, fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrarán su patrimonio. Gracias. Fracción 8. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes de ese servicio público y señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que infrinjan este tema. Recuerden que la parte federal, en el Congreso de la Unión, cada año destinan este porcentaje económico, que no puede ser menor al 8% del PIB. Para el caso de investigaciones y de las universidades solamente se puede ejercer el 1%. Realmente hemos visto que año con año el Congreso de la Unión no ha aumentado este porcentaje. La educación nos estamos quedando rezagada ante otros sectores nacionales. Por lo tanto, sí tendríamos que poner mucho énfasis en la solicitud de que haya parte económica e interés por la educación, ya que es importante para toda la nación. En la fracción 9, inciso A, nos dice: realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales en el sistema educativo nacional. Saben que durante otros ciclos hemos tenido estas evaluaciones externas como Planea y teníamos antes el enlace. Desafortunadamente por pandemia se han tenido que limitar y no han sido en estos años estos estudios y evaluaciones. Sin embargo, vamos a continuar, se espera que estas evaluaciones externas nos sigan permitiendo mejorar porque nos dan información de cómo realmente se encuentra nuestra parte educativa. En el inciso B dice: determinar indicadores de resultados de la mejora continua de la educación. Estos son de manera interna, ¿verdad? Cada escuela, en cada junta de consejo técnico escolar, podemos checar cómo hemos mejorado y esto lo vamos a ir viendo en los demás temas con el programa de mejora de escuela continua, donde tenemos ahí estos resultados por escuela. En el inciso C dice: establecer los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras para los procesos valorativos, cualitativos, continuos y formativos de la mejora continua de la educación. Tenemos ahí estas 4 palabras claves: valorativos, cualitativos, continuos y formativos. Es muy importante, los criterios que debemos manejar son esos 4. Inciso D: emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desarrollo escolar, los resultados de aprendizajes, así como la mejora de las escuelas, organización y profesionalización de la gestión escolar. Inciso E: promover mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas, federales y las entidades federativas para la atención de las necesidades de las personas en la materia. Es muy importante que haya esa coordinación entre autoridades, tanto los estatales como los federales. Inciso F: de la educación, sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos, tanto inicial, de los planes y programas de estudios de la educación básica y media superior, así como para la educación inclusiva y de adultos,
Recuerden las palabras clave, que tiene que estar la mejora de objetivos, ¿En dónde? En la educación básica y media superior, que son obligatorias, que ya lo comentaron. Y que la educación tiene que ser, ¿qué? Inclusiva. Pregunta de examen. ¿Cómo tiene que ser la educación inclusiva? Y nos está anexando y haciendo énfasis también en los adultos. Hemos visto que hemos mejorado en ese sentido porque antes no nos mencionaban a esta parte de los adultos. Aquí ya nos las están mencionando muy, muy puntualmente. Siguiente. En el inciso G nos comenta generar y difundir la información que contribuya del sistema educativo nacional. ¿De acuerdo? Esto es algo muy importante, ya que en muchas de las ocasiones se crean planes y programas por cada uno de los gobiernos. Sin embargo, no se nos brinda la información necesaria. Maestros o directivos, arrégleselas, entiéndalo, interprételo como ustedes gusten. Casi lo que nos dice, ¿no? Entonces, sin embargo, aquí en esta parte de generar y difundir la información que contribuyan a esta mejora continua del sistema educativo nacional, este primer ejercicio que se está haciendo y que nos está abriendo esta oportunidad a la representación sindical, creo que es un muy buen espacio para poder, en este caso, a lo mejor analizar, debatirlo y aplicarlo de manera general en nuestras escuelas. Entonces, lo mismo, palabra clave, sistema educativo será nacional. Siguiente, por favor, siguiente diapositiva. Aquí nos habla sobre la obligatoriedad de la educación superior. Recuerden, habíamos comentado, la educación superior no es como tal de manera obligatoria, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, sí corresponde al Estado, como autoridad federal, locales, establecer políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, a pesar de que no nos dice explícitamente que es obligatoria, pero sí seguir con la parte de la inclusión, permanencia y continuidad en esta parte de educación superior. En términos que la ley señale, asimismo proporcionará los medios de acceso a este tipo educativo de personas que cumplan con requisitos dispuestos por las instituciones públicas. Bien, siguiente. Bueno, para terminar con el artículo 3º constitucional, todo lo que hemos expuesto hasta el momento queremos resumir con estas palabras claves. ¿Por qué? Porque son las que más destacan en todo lo que estamos llevando a cabo hasta este momento. El servicio educativo será laico, ajeno a cualquier doctrina religiosa. Obligatoria, aunque sea repetitivo, maestros, pero es importante porque todo esto son preguntas de examen. Y de todo lo que se ha expuesto, se comentó que la educación es obligatoria, ¿sí? Inicial, preescolar, primaria, secundaria y hasta nivel medio superior. Gratuita. Los demás compañeros expositores también lo han dicho, gratuito. Por eso están los libros de texto gratuitos. Por eso también las cuotas de las escuelas, todo debe de ser gratuito. Y de excelencia, porque antes nada más era, se quedaba en otra fase, pero no se llegaba a la excelencia. Y recuerde que estas dos últimas juntas de consejo técnico, el mismo documento lo ha mencionado, ¿sí? Una educación de excelencia. Y por último, la palabra libre. Y con esto, todo esto está basado en el Acuerdo 717 de la gestión educativa. Pasamos al siguiente. El artículo 3º también nos menciona que
y es incluyente, independientemente de la perspectiva de género. Otra palabra que a lo mejor hasta los vamos a estar aburriendo, pero que quede sumamente claro que debe de ser inclusivo. Respeto a la diversidad, ya lo comentaban, respeto a toda la diversidad, la equidad, la solidaridad, la igualdad y por supuesto todo esto, y lo vamos a estar repitiendo, el humanismo. Todos estos aspectos relevantes que concluyen en estas palabras nos lleva al acuerdo 711 y donde menciona la inclusión. A lo largo de todas estas sesiones vamos a estar puntualizando precisamente porque todo esto son preguntas de exámenes de acuerdo a nuestra experiencia. Y con esto terminamos el artículo 3º constitucional. Con la fuerza de la unidad. Sección 10, contigo. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.